¿Alguna vez te has detenido a pensar en la importancia del cobre en tu vida diaria? Puede que no lo veas, pero está allí, invisible, permitiendo que tu teléfono funcione, que tu coche eléctrico se mueva o que las luces de tu hogar iluminen tu noche. Este metal, tan común y esencial, es el héroe oculto en un mundo cada vez más interconectado. El cobre está en todas partes, y su historia comienza mucho antes de que llegara a tus manos. Imagina que el viaje del cobre empieza en las entrañas de la Tierra, donde se forma en rocas de hace miles de años. Pero, ¿cómo es que un metal tan común y útil se convierte en algo tan valioso? Para entender su importancia, debemos retroceder en el tiempo, a un lugar donde todo comienza, las minas. Al igual que un explorador que busca un tesoro escondido, los geólogos se adentran en la Tierra, buscando el mineral que hará posible toda esta transformación. El cobre se encuentra principalmente en la corteza terrestre, bajo una capa de rocas y sedimentos, esperando ser descubierto. El proceso de extracción comienza con un primer paso fundamental, la prospección. Los geólogos utilizan técnicas avanzadas para identificar áreas donde los depósitos de cobre son lo suficientemente grandes y ricos como para que sea rentable extraerlo. Y ahí es donde todo empieza a tomar forma. La búsqueda no es fácil, y no es solo cuestión de encontrar un trozo de metal en una roca. La tarea es mucho más compleja y requiere precisión, ciencia y un poco de suerte. Una vez que se ha localizado una mina de cobre, comienza la ardua tarea de preparación. La extracción no es tan simple como cavar un agujero. En algunos casos, las capas de roca que cubren el depósito de cobre son tan gruesas que se necesita una maquinaria gigantesca, capaz de remover toneladas de material estéril. Es como si tuvieras que excavar un túnel bajo un edificio de varios pisos. Las máquinas perforadoras, con sus enormes brocas, realizan agujeros profundos en la tierra, cada uno de ellos de unos 16 metros, lo que equivale a la altura de un edificio de 5 pisos. Es en este punto cuando la operación se vuelve aún más impactante. Para extraer el cobre, es necesario utilizar una mezcla explosiva. Imagina el sonido ensordecedor de una explosión controlada, capaz de fragmentar las rocas que bloquean el acceso al cobre. Cada detonación es diseñada para liberar la mayor cantidad posible de material con alto contenido de cobre, haciendo que el proceso de extracción sea más eficiente. Pero lo que más sorprende es la magnitud de lo que está en juego. Cada explosión es tan potente que podría derribar un edificio entero. Y después de este estallido de energía, las máquinas gigantescas entran en acción, recogiendo el material y preparándolo para su siguiente etapa, el transporte a la planta de procesamiento. Todo esto, sin embargo, ocurre a una escala tan grande que es difícil de imaginar sin ver la magnitud de los equipos y la precisión de las explosiones. A medida que te sumerges en este proceso de extracción, te das cuenta de algo esencial. El cobre no es solo un metal que usamos a diario. Es el pilar de la tecnología moderna, lo que permite que nuestros dispositivos funcionen, que las redes eléctricas sean más eficientes y que las energías renovables, como los coches eléctricos, sean posibles. Sin el cobre, nuestro mundo tal como lo conocemos no existiría. Una vez que el cobre ha sido extraído de las entrañas de la Tierra, el siguiente paso en su viaje es aún más fascinante. En su estado bruto, el cobre no es más que una mezcla de rocas y minerales, pero a medida que avanza en su proceso de transformación, se convierte en algo mucho más puro y valioso. Este proceso de conversión es esencial para que el cobre pueda ser utilizado en los productos que todos conocemos. El primer paso del procesamiento es la lixiviación. Aquí es donde las rocas de cobre son apiladas en grandes montones, esperando ser sometidas a un proceso de disolución. La lixiviación se logra al rociar las pilas de mineral con una solución diluida de ácido sulfúrico, lo que provoca que el cobre se disuelva gradualmente. Durante semanas, el ácido penetra lentamente en las rocas, extrayendo el cobre de su interior. La solución resultante, cargada de iones de cobre, se recoge en tanques especiales, listos para ser enviados a la planta de procesamiento. Este proceso, aunque lento, es clave para recuperar el cobre de los minerales que lo contienen en bajas concentraciones. Y aunque pueda parecer sencillo, el ácido debe aplicarse con precisión, ya que cualquier error podría afectar la calidad del cobre extraído. El cobre se encuentra bajo una capa de tierra dura, por lo que el proceso tiene que ser meticulosamente controlado para garantizar la mayor cantidad posible de metal recuperado. En la siguiente fase, la solución cargada de cobre es dirigida hacia una serie de tanques donde se mezcla con un reactivo orgánico. Este reactivo hace que el cobre se adquiera una propiedad que lo hace más fácil de separar del resto de la solución. En estos tanques, el cobre se eleva a la superficie en forma de una espuma rica en metal, un proceso que se conoce como flotación. Imagina que este paso es como filtrar la miel de una colmena. El cobre se separa del resto de los elementos no deseados y se concentra, quedando flotando en la superficie. Con esta espuma concentrada, el siguiente paso es recogerla y filtrar las impurezas.
La espuma, ahora rica en cobre, se lleva a través de un sistema de filtrado, donde se separan los restos de materiales no deseados, y el cobre pasa al siguiente nivel de purificación. Este concentrado, aunque aún no es completamente puro, tiene una concentración de cobre superior al 30%. Y aunque aún queda trabajo por hacer, este paso es fundamental para obtener el cobre que eventualmente se convertirá en cables, motores y otros componentes esenciales. A lo largo de este proceso, el cobre empieza a tomar forma. Ya no es simplemente un metal extraído de la tierra, sino un material que puede ser transformado en algo mucho más útil para la vida diaria. Cada paso en el proceso de purificación lo acerca más a su destino final, convertirse en una pieza fundamental para el avance de la tecnología moderna. Este capítulo no solo revela la complejidad del proceso de extracción, sino también el ingenio humano detrás de la tecnología que permite hacer posible la transformación del cobre. Aunque muchas personas no lo saben, el cobre se ha convertido en un pilar esencial para nuestras vidas, desde los cables que alimentan nuestros dispositivos hasta los paneles solares que nos proporcionan energía renovable. Cuando el cobre llega a la fase final de su viaje, ya ha pasado por una serie de procesos complejos, pero lo más impresionante está por venir. Es en esta etapa donde el cobre comienza a mostrar su verdadero potencial. Después de la flotación y la separación, el mineral sigue siendo una mezcla impura que necesita ser refinada aún más para alcanzar el nivel de pureza necesario para los productos que usamos todos los días. El primer paso en este proceso de refinamiento es la fundición. Aquí, el concentrado de cobre es transportado a hornos gigantescos donde se combina con un material llamado fundente, una especie de arena de sílica que ayuda a eliminar las impurezas. En el horno, el concentrado se somete a temperaturas extremadamente altas, suficientes para derretir el cobre. Lo que ocurre en este punto es fascinante. La escoria, compuesta principalmente por hierro y otras impurezas, flota hacia la parte superior del líquido incandescente, mientras que el cobre fundido, ahora purificado en un 60%, se hunde en el fondo del horno. Este cobre fundido es luego extraído y transportado a un segundo horno, donde la temperatura se incrementa aún más. En este horno secundario, el cobre alcanza una pureza del 98%. La escoria se elimina una vez más, y lo que queda es un metal mucho más limpio, más cercano a lo que conocemos como cobre de alta calidad. Pero el viaje del cobre aún no ha terminado. Lo siguiente es la purificación electroquímica. Aquí es donde el cobre alcanza su nivel de pureza final. Las placas de cobre fundido, ahora llamadas ánodos, son sumergidas en un baño de electrólito en un proceso denominado electrólisis. Al aplicar corriente eléctrica, los iones de cobre se transfieren de los ánodos a finas láminas metálicas llamadas cátodos. Este proceso no solo purifica el cobre, sino que lo convierte en un material adecuado para aplicaciones de alta demanda, como la fabricación de cables eléctricos y otros componentes que requieren una conductividad impecable. A lo largo de este proceso, el cobre se va transformando de un metal sucio y áspero en un material brillante y puro, listo para ser utilizado en todo el mundo. Después de varios días de purificación, el cobre alcanza una pureza cercana al 99,99%. Este nivel de pureza es crucial, ya que solo el cobre de alta calidad puede soportar las exigencias de la electricidad que circula por los cables que conectan nuestras ciudades y hogares. El último paso del proceso es el moldeado del cobre. En este punto, el cobre purificado se vierte en moldes gigantes, donde se enfría y solidifica en barras de cobre. Estas barras se transportan a las fábricas, donde se procesarán aún más, transformándose en productos como cables, transformadores y componentes electrónicos que forman parte de nuestras vidas cotidianas. Este capítulo concluye la increíble travesía del cobre. Desde las profundidades de la Tierra hasta convertirse en un material esencial para el mundo moderno, el cobre se ha transformado de una roca común en un producto de alta tecnología. Su rol en el desarrollo de la energía, las comunicaciones y la infraestructura es indispensable. Sin el cobre, el mundo tal como lo conocemos no sería posible.